Amigos, bienvenidos a una clase más de tu curso de electricidad multimarca a través de Mecánica Motos TV, tu canal de ayuda biker. Aquí aprendes porque aprendes. Hoy, en la clase del día de hoy, vamos a ver tres cosas. La primera, vamos a hablar de los multímetros, qué tipos de multímetros hay, para qué nos sirven, cuáles son los que te recomiendo, ya que en la lista de los materiales te pedí un multímetro. También vamos a hablar de nuestro multímetro, para qué nos sirve, dónde lo vamos a utilizar, cómo lo vamos a utilizar. Vamos a hacer prácticas en la mesa de trabajo con los materiales que te pedí en la lista de los materiales. Espero que ya los tengas y si no, pues échale ganas para que los puedas tener. Y al final vamos a realizar pues todo lo que aprendimos en esta clase, la vamos a anotar en los manuales que ya se los he mandado a través del grupo de WhatsApp. Así que en esta clase sí o sí vamos a aprender a utilizar el multímetro. Primero vamos a comenzar. ¿Qué es un multímetro y para qué nos sirve el multímetro? Bueno, un multímetro es un componente o una herramienta que nosotros necesitamos en nuestro taller. Todos los talleres mecánicos tenemos un multímetro y ese nos va a servir para poder diagnosticar la motocicleta eléctricamente y electrónicamente. Por ejemplo, si hay algún corto, con esa herramienta vamos a ir detectando. Si tenemos bajo voltaje, si algún componente tenemos alguna duda si sirve o no sirve, un componente eléctrico me refiero, bueno, esa es una herramienta que nos va a servir para diagnosticar la motocicleta eléctricamente. Ahora, yo en este caso lo dividí en dos tipos de multímetros, ¿verdad? Los primeros que nos vamos a encontrar aquí del lado derecho, que son las hojitas que te mando a través del grupo de WhatsApp para que las imprimas y las tengas ahí todas como evidencias de las prácticas que realizas. Nos vamos a encontrar con un multímetro del tipo análogo, donde aquí se llama análogo porque va a tener una agujita y aquí vamos a contarnos con unas escalas. Si estamos midiendo algún voltaje, alguna resistencia, alguna continuidad, esa nada más va a ir subiendo y ya. Cuando nosotros pongamos las puntas que están aquí en la cosa que vamos a medir, esos son los multímetros análogos. Ahora, también vamos a encontrarnos con multímetros digitales. Los digitales son todos aquellos que tienen un display, que tienen lucecitas, tales como este que vemos aquí, este y también este otro multímetro. Esto se les conoce entonces como multímetros digitales. ¿Qué multímetros son mejores, los análogos o los digitales? Bueno, esto ya dependerá de la persona que lo esté utilizando, porque algunos van a decir, no, el multímetro análogo es lo más chingón que hay, yo no utilizo digitales, y pueden haber otros que digan, yo no utilizo el análogo, sino los multímetros digitales. Así que ahí dependerá de la persona que quiera. Yo en lo personal sí utilizo multímetros digitales. Así que por eso vamos a trabajar con multímetros digitales y ahí te va la explicación de los multímetros digitales. Bueno, estos los vamos a dividir en dos también. Yo también todos quiero dividir en dos. Esto es para que se entienda. Miren, los que son a escalas y los que son autorrango. Los que son a escalas son todos aquellos que, por ejemplo, tenemos en el multímetro un selector y este que tenemos aquí es el selector. Aquí tiene la imagen, pueden ver, identificarla y también sus partes del multímetro. Pero este selector lo tenemos que andar moviendo. Si queremos medir, por ejemplo, voltaje de la batería, ¿cuánto voltaje nos da la batería? ¿10? No, nos da como unos 12, 13, 14 aproximadamente cuando la moto está encendida, ¿no? Entonces nos da ese voltaje. Pero en los multímetros nos vamos a encontrar escalas de 200 milivolts, 2000 milivolts. Entonces, si yo tengo el multímetro en esa escala y el voltaje de la batería es 14 o 13, entonces no me va a dar la lectura el multímetro. Tengo que andar seleccionando lo que voy a estar midiendo. En este caso, si mi multímetro tiene la escala de 20 voltios, pues entonces lo selecciono en el de 20 voltios para medir una batería que mide 12, 13 voltios. ¿Sí me explico? Así en resistencias, en diodos, entre otras cosas más que vamos a estar viendo en esta clase. Pero explicarme, yo sé que sí. Ahora, en el caso de los autorrango, estos multímetros autorrango, si tú vas a medir voltaje, nada más seleccionas voltaje y ya ahí ponen las puntas. Si el componente que estás midiendo te da 0.6 voltios, 7.8, ese multímetro te lo va a medir. Pero si tenemos una variación alta de voltaje, por ejemplo, que tengas de 1 volt suba a 20, no tienes que andarlo subiendo, sino en la perilla selectora no tienes que andarlo subiendo de escala, pues está nada más la de voltaje ya. Solito se acomoda, ya sea que midas 1 volt, midas 5, midas 20, midas 100. Bien. Esos son los multímetros autorrango. Ahora, hablando de estos multímetros, vamos a dividirlos también, puros divisiones, en calidades. La calidad baja. Podemos encontrarnos estos multímetros que tienen el costo aproximado para México 80, 90, 100 pesos aproximadamente. Otros que son de calidad media, estos ya tienen un costo de, pues no sé, unos 120, 150, 200, 300, 400 pesos. Y los de
la calidad ya son buena, ya estos ya van a valer más de 600 pesos. ¿Qué diferencia hay entre un multímetro económico, uno medio y uno alto? Bueno, primero, la calidad de todo el componente. Estas puntas en el multímetro económico se llegan a romper, luego las lecturas no te las da bien, tienen unas variaciones. Y en los multímetros que tienen una calidad buena, pues obviamente son más resistentes, tienen una goma que los protege, por si se cae, no se rompe. Si estás trabajando con un poquito de luz, le puedes poner la luz en el display, se ilumina y puedes ver los numeritos bien. Puedes guardar la lectura para que no se mueva a pesar de que estés cambiando de selección, y sobre todo la exactitud con la que miden estos multímetros. Aquí a lo mejor el componente real te dio 518, este te va a dar 520 y este sí te va a dar los 518. ¿Sí me explico? O sea, mientras más caro es el multímetro, ahora sí que mayor exactitud nos va a dar en las lecturas. Ahora, ¿cuáles son los que te recomiendo comprar? Aquí lo que yo te recomiendo es que compres multímetros con una calidad media, ni tan alta para que no lo dañes, ni tan baja para que tengas que estar comprando otro. Entonces, con un multímetro de una calidad media, ese te va a servir para este curso y pues puedes seguirlo utilizando para toda tu capacitación. Ahora, yo te voy a mostrar el multímetro que tengo. Este multímetro lo compré en ML y me costó un poquito más de, como que más de 1,000 pesos. Y este trae osciloscopio, trae de 2 canales, trae trae la función de multímetro. Bueno, el chiste es que vamos a utilizarlo en esta capacitación para que si tú quieres comprarlo, lo puedas adquirir. Link del enlace en la descripción del video. ¿Va que va? Queremos vender de todo, cómprenlos ahí, porque si ustedes quieren comprar en otro lado, luego pides algo y te llevan otra cosa. Entonces les voy a mandar los enlaces para que ustedes vayan comprando, en este caso, el multímetro que tengo, que me ha salido bastante bien. Ahora, vamos a hablar de las partes que conforman nuestro multímetro. Bueno, de hecho, ustedes aquí ya tienen la imagen. De esa imagen, pues pueden ya leerla, pero se los voy a explicar. Vamos a tener la pantalla aquí, o el display, donde nos van a aparecer los números. Podemos tener una lectura que me aparece un punto. Ese punto, si es una unidad, va a estar para acá, o si van a ser décimas, van a estar acá, y así según lo que estemos midiendo. Ahora, en nuestro multímetro que tenemos aquí, vamos a contar con comúnmente tres huequitos. ¿Cómo llamamos? ¿Huequitos, güey? Bueno, vamos a ponerles así, huequitos, donde van a ir puestas las puntas del multímetro. Vamos a contar con un huequito que va a decir de común. Entonces, ahí en ese conector, bueno, en esa madre, que ya sabes qué pedo, ¿no? Ahí va. Ahí le vamos a poner la punta de color negro. Y nos quedan dos. Aquí, por ejemplo, tenemos la punta roja, y ahí en la punta roja vamos a tener algunas letras. Vamos a encontrarnos con una V, quizás con una A, con un símbolo de una herradura, que es para resistencias, entre otras cosas que se pueden medir ahí. Nosotros en la electricidad lo vamos a dejar puesto ahí y ya de ahí no lo vamos a quitar. Ya lo empezamos a mover cuando estamos trabajando con motos electrónicamente, ¿va? Pero mientras tanto, en el módulo de electricidad, con que tú tengas las puntas aquí, ya no las mueves. La punta negra, el multímetro te va a dar un negativo. La punta roja, el multímetro te va a dar una señal positiva. Esto lo vamos a hacer en práctica en un momento. Ahora nos queda el número 3. Este número 3 va a tener quizás 10A. Eso es para medir el amperaje, pero como les comento, pues esa no lo vamos a tomar en cuenta ahorita. Ahora, aquí en nuestro multímetro nos vamos a encontrar diferentes cosas que podemos medir. Los más comunes, los multímetros más, digamos, básicos, van a medirnos continuidades, resistencias, voltajes directos, voltajes de corriente alterna, quizás alguna frecuencia, para medir transistores, la ganancia, entre nada más eso, ¿no? Los económicos, calidades medias y calidades, bueno, perdón, más que nada las calidades bajas. Ya una calidad media ya va a medir la temperatura, puede medir quizás, ¿sí ya dije la frecuencia, güey? Sí va, bueno, puede medir eso, pero ya otros multímetros ya te van a medir las RPM, o sea, todo depende del multímetro que compres. Para nosotros, el de la calidad media, como te he comentado, es el que vamos a utilizar. Hay otros multímetros también, se me pasaba a decirte. Esos multímetros son los que tienen un ganchito. Esos, pues yo no he trabajado con ellos, yo solamente me he enfocado más para la parte electrónica, que es, vamos a llamarlo así, nuestra calidad buena y nuestra calidad media.
Los otros son como más de electricista, hasta donde yo sé, porque ni siquiera he visto un multímetro como sea. Pero bueno, ahora dice aquí en la escritura, dice, para colocar las puntas, el cable negro va en el común y el cable rojo donde se mide resistencia, voltajes, diodos, etcétera. Compañeros, como te comento, esta fue nuestra primera parte, una presentación del multímetro, análogos digitales, la diferencia entre cada uno de ellos, cuáles te recomiendo y una breve reseña para que nos llegue a funcionar. Ahora sí, vamos a pasar a nuestras otras hojas para que hagamos algunas prácticas después de que les haya explicado. Bueno, ya que vimos cómo vamos a conectar las puntas, vamos a trabajar con 4 cosas aquí muy importantes, 4 escalas muy necesarias para poder hacer algún diagnóstico en la motocicleta. Para empezar, vamos a hablar de lo primero que nos vamos a encontrar aquí. Aquí vamos a contar con el símbolo de la continuidad. Es este que está aquí, que es como una red Wi-Fi, solamente que está un poquito del lado. Cuando veamos eso en nuestros multímetros, significa que podemos medir la continuidad de un cable. El símbolo de la continuidad nos va a servir para verificar si un cable está en buen estado o no, si está cortado por dentro y lo que vemos completo quizás nada más es el forro. Aquí lo vamos a encontrar. También vamos a tener la parte de diodos sin continuidad que pueden venir en el mismo espacio para medirlo. Sirve para verificar si un cable está abierto o roto. También falta darles un momento más la explicación aquí abajo de los diodos, ¿va? Aquí tenemos otro que es el símbolo de la resistencia, que es un símbolo así como un omega. En la escala de nuestro multímetro, en este caso el que tenemos aquí, vamos a poder medir 200 ohmios, ya que así se expresa una resistencia en ohmios. Tenemos 2000, tenemos 20K, tenemos 200K y tenemos 2000K. Los primeros van a ser unidades, creo que es 20 o 200, a ver, 200, son 200 ohmios, los otros son 2000 ohmios, y aquí dice 20K, el K significa que son miles, o sea, aquí vamos a hacer 20,000, en el otro van a ser 200,000, y así hasta la escala que llegue. También en algunos multímetros vamos a tener una M. Esa M ya es de 1,000,000. Un M, pues 1,000,000. 3M, 3 millones. ¿Sí? ¿Me explico? Depende de lo que vayamos a utilizar aquí. Nosotros sí hacemos algunas lecturas, pero va a ser como de aquí para abajo. No subimos tanto, para que no vayan a decir, en hartos escalas, ¿cómo le voy a mover? Bueno, espérate, carnal. Estamos avanzando poquito a poquito y con las prácticas te aseguro que te va a quedar bien clarito. Dice, mide la resistencia o la oposición al voltaje en un componente eléctrico. K son 1000, M es 1,000,000. Entonces, esta selección me va a medir la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Como lo ven aquí, la resistencia es la oposición a los electrones en un conductor. El estator que vemos aquí en la imagencita, o el generador, como tú lo conozcas, estos pues también al final son cables. Podemos medir, es un cable, es un conductor, podemos medir su resistencia. Hay resistencias que son del tipo fijas, como por ejemplo son estas que vienen aquí, que vienen ahí como de colores, y tienen algunas franjitas. Todas esas son resistencias y cada color tiene un valor diferente una de la otra, ¿va? Tenemos otros tipos de resistencias del tipo variable. El multímetro, tenemos el interruptor del encendido, el conector común, el conector para medir voltaje, resistencia, este es para medir capacitores, diodos, continuidad y temperatura. Pongo la punta roja y la punta negra. Al encender el multímetro, me aparecen aquí en gráficas. Yo le voy a poner a menú porque voy a seleccionar el multímetro. Aquí el display me aparece en auto. Al unir las puntas va a aparecer en resist, de resistencia. Esto quiere decir que tengo una continuidad. Ahora aquí en el display también me está marcando para medir diodos, continuidad, capacitores, temperaturas, amperes y miliamperes, voltajes y resistencias. Voy a configurarlo para medir. Ahí me aparece que puedo medir voltajes y resistencias. Ahí está. Ya seleccioné para medir continuidades. Aquí tengo este cable que tiene en sus puntas 2 caimanes y comienza a sonar cuando le conecto las puntas. Quiere decir que el cable está completo. De resistencia me está marcando 0. Ahora aquí tengo un claxon. Vamos a colocar las puntas para ver qué pasa. Y comienza a sonar. La lectura que está dando es de 7.5.
Suena porque sí tiene continuidad. Y su valor en resistencia, porque aquí adentro tenemos una bobina, es de 8.7, 8.8 ohmios. ¿Por qué tenemos variación? Bueno, esto depende aquí el contacto que tengamos en el claxon. Aquí tenemos una bobina de alta, está dando 0.3 ohmios. Si invierto las puntas, me sigue dando 0.3 ohmios. Esto nos quiere decir que si nosotros tenemos un componente para comprobar la continuidad, no importa la posición que pongamos las puntas, siempre nos va a dar la misma lectura, ya que las resistencias no tienen polaridad. Bien, ahora aquí tengo el mando de la motocicleta. Este es el interruptor del Star. Lo conecté apoyándome de unos caimanes. Cable negro en el cable de color naranja con línea roja. Cable rojo del multímetro con cable de color negro del mando. Y voy a accionar el Star. No me está dando, no tengo continuidad. Ahora sí, ya está apareciendo. A veces sí tengo y a veces no. Vamos a ver la lectura. Está dando una resistencia muy elevada. Ahí deja de sonar, pero sigue teniendo continuidad ahí. Ahí ya se perdió y hasta cambió. Ya se está estabilizando, tiene 4.5. Bueno, aquí les voy a dar la explicación, el por qué. El multímetro nos marca lecturas que suben mucho, después bajan, después se estabiliza, después suena, después deja de sonar. Bueno, esto es porque los cables, como lo ven aquí, algunos ya están sucios, quizás tienen un poquito de aceite. Al tener aceite, no está teniendo un buen contacto. Eso nos genera una resistencia. Y es por eso que nuestro multímetro aumentaba. Aquí, cuando le oprimíamos el interruptor del Star, subió una lectura como hasta 40 o quizás un poquito más. Bueno, es que aquí adentro también tenemos un poquito de suciedad. Puede ser por la lluvia, por el polvo. Y a veces sí me daba y a veces no. Es lo mismo por la misma suciedad. Ahora, si yo oprimo el interruptor del Star y me marca lecturas altas, eso quiere decir que sí tiene continuidad, aunque no se escuche el multímetro, solamente que me lo marca como una resistencia alta. En tu motocicleta siempre enciende tu foco o siempre se le da la marcha, siempre suena la marcha o gira la marcha cuando se le da el Star. Ahora aquí estoy comprobando un foco de pellizco. La lectura que está dando es de 14.3. Es una lectura alta porque fíjense cómo está de quemado el cable, pero al final sí tenemos la lectura. Y bien, podemos seguir midiendo resistencias. Tú puedes medir resistencias de diodos, de estas resistencias que son fijas, para que realices tus prácticas. Ahora, aquí en el manual vamos a poner continuidad de 5 cables. Realizado, sí lo vamos a hacer. En este caso no te mostré puros cables, sino te compartí componentes eléctricos también. La resistencia 1 fue el cable. ¿Y cuánto nos dio de resistencia? 0 ohmios. La resistencia 2 es el claxon y nos dio 8.8 ohmios. La resistencia 3, una bobina, la bobina de alta, y nos dio 1.1. La resistencia 4 fue el interruptor del Star y este nos dio 3 ohmios. La resistencia número 5... medimos un foco y nos dio 5 ohmios. Ahí dice ohms, está mal. Bueno, ustedes lo entendieron. Quizás aquí notaron algo en las observaciones. Si nosotros medimos o checamos un cable en la escala de continuidad, ese cable, la lectura nos lo va a dar en ohmios. Porque el claxon es igual, es un cable, es un conductor, solamente que está enrollado. Y este nos dio de lectura 8.8 ohmios. La bobina también es un cable enrollado. El interruptor pues es un conductor. El foco también es una resistencia, es un filamento. Entonces por eso me marcó un poquito más. Entonces si mide la resistencia, la continuidad y te marca 14, esa lectura va a ser en ohmios. Aquí la resistencia y la continuidad no tienen polaridad, como tú lo notaste, ya que pusimos punta roja y punta negra en nuestro componente y nos marcaba la lectura. Pero si invertimos las puntas, nos sigue marcando la misma lectura. Realiza las prácticas con los componentes de la lista de los materiales, haz tus anotaciones y las dudas en el WhatsApp. Ahora, otras escalas que también podemos medir en nuestro multímetro es la corriente continua. ¿Qué
¿Qué es la corriente continua? Bueno, la corriente continua es el flujo de electrones que no varían ni en tiempo ni en frecuencia, sino que tenemos un cable que es negativo y el otro es positivo y ya. Esa es la corriente continua, el flujo de electrones en un conductor, donde vamos a encontrar dos negativos en un polo y positivos en el otro polo. Esa es la corriente continua. ¿Dónde nos vamos a encontrar la corriente continua? Bueno, pues principalmente aquí en la motocicleta, en la batería. La batería va a suministrar de voltaje a todos los componentes eléctricos de la motocicleta. ¿Cuánto voltaje es? 12.5 aproximadamente. Tenemos otras baterías que son estas. Estas miden aproximadamente 9 voltios. Otras baterías pueden ser las de la computadora, la de los teléfonos celulares. Tenemos también pilas que son de 1.5 voltios. Bueno, esa es la corriente continua. El símbolo de la corriente continua es este que nos vamos a encontrar aquí. Aquí en nuestro multímetro nos vamos a encontrar con escalas de 200M, 2000M, 20M, 200M y me parece que son 1000M. Hasta ahí puede medir, ya más para arriba ya el multímetro no me va a dar la medida. Nosotros en la parte de aquí de las motocicletas lo que más vamos a utilizar y no lo vamos a andar moviendo es en la escala de 20 voltios. Nada más. ¿Por qué? Pues porque la moto no te debe dar más de 20 voltios en corriente directa o corriente continua. Bien, ahora también nos vamos a encontrar en el multímetro con el símbolo este que tenemos acá, que es el símbolo de la corriente alterna. La corriente alterna, ¿quién nos la da? Bueno, el generador, el estator, pues el contacto de la casa también, porque pues aquí nos están llegando aproximadamente unos 120 voltios y como les digo, hay variación. Vamos a tener también aquí en el multímetro, nada más en este caso, dos lecturas, la de 200 y la de 700 voltios en corriente alterna máximo, nada más. ¿Y qué nos dice aquí? Se utiliza para medir la corriente generada del alternador o estator o la corriente de la casa. Bien, ahora vamos a hacer las prácticas y en las prácticas al final vamos a llenar esta hojita que se los mandé y van a anotar los valores. Bien, ahora mediremos el voltaje directo. Aquí voy a seleccionarlo. Ahí está, en la parte de abajo ya se ve la V. Este cable que tengo aquí es de un USB que lo conecté a la computadora. La punta roja del multímetro la conecté en el cable de color rojo y la punta negra todavía no la conecto. ¿Y esto por qué? Porque antes de conectar los cables, aquí hay que ponerlo en la selección del voltaje. No vayas a conectar el multímetro cuando todavía no lo has encendido, ya que esto lo puede llegar a dañar. Ahora lo conecto y el voltaje que tiene ese cable es de 5.052 voltios. Esto es directo. Vean que no tiene variaciones, sino que se mantiene el voltaje. Ahora, así como está aquí en estos cables, voy a invertir las puntas. La punta roja en el cable de color negro y la punta negra en el cable de color rojo. Y lo que vemos aquí en el display es que tenemos la misma lectura, solamente que aparece un menos al inicio, aquí. ¿Esto por qué? Porque nuestro multímetro no se va a quemar, solamente va a aparecer un menos. Y cuando hablo a polaridad, recuerden que lo habíamos explicado hace un momento. Esta punta del multímetro, la negra, va a ser negativo y la punta del multímetro roja va a ser un positivo. Pero aquí en este cable de alimentación, la punta roja es positivo y el cable de color negro es negativo. Así que estoy poniendo positivo con negativo y negativo con positivo. Por eso es que me marca el menos. Si yo pongo las puntas bien, desaparece ese menos. ¿Por qué? Porque pondré positivo con positivo y negativo con negativo. Ahora aquí tengo una batería. Bueno, perdón, es una pilita, ¿va? Es una pilita chiquitita. Vamos a ver cuánto nos da. Nos da menos 1.589. ¿Por qué me aparece ese menos? A ver, ¿por qué? Bueno, yo aquí conecté y no vi la posición, ¿verdad? Pero si yo invierto las puntas, ahora sí me debe de aparecer bien. Ahí está, ya lo acomodé negativo con negativo y positivo con positivo. Y ahora sí desaparece ese menos y la lectura sigue siendo la misma. Así es como identificamos un componente eléctrico de la motocicleta, cuál es su negativo y cuál es su positivo. Esta base la necesitamos para hasta inyección electrónica, imagínense. Ahora tenemos
ya conectada nuestro multímetro a una batería de carro y nos está dando 12.31 voltios. ¿Por qué me aparece el menos? Porque la punta roja la tengo en el borde negativo de la batería y la punta negra la tengo en el borde positivo de la batería. Invirtiendo las puntas desaparece ese menos. ¿Por qué? Porque ahora sí puse positivo con positivo y negativo con negativo. Nos dio 12.30. Ahora vamos a checar el voltaje de corriente alterna. Ahí dice ACV. Eso significa alterna corriente voltaje. El que utilizaremos va a ser el de casa. Y tenemos 115 voltios, 114, 115 en esta posición. Si aquí invierto las puntas, ¿qué creen que pase? Ya invertí las puntas y la lectura sigue cambiando, pero no me aparece el menos. ¿Por qué? Porque en la corriente alterna no tiene polaridad. Puedo conectarlo así o puedo conectar la punta roja abajo y la punta negra arriba y no cambiaría la lectura. Ahorita tengo unas variaciones. ¿Por qué? Porque no lo tengo bien conectado. Ahora, aquí en nuestra hoja tenemos voltaje de corriente directa 3 componentes realizado. Sí, el primero fue un USB. Ahí dice 5 voltios. El segundo dice DC, o sea, corriente directa. Eso significa, el 2 es la pila de 1.5. El DC 3, directa corriente o corriente directa del componente número 3, es la batería que nos dio 12.3 voltios. Ahora, el voltaje de corriente alterna de dos fuentes, ¿lo realizamos sí o no? Sí. En AC significa alterna corriente. Le vamos a poner 115 voltios y el segundo también 115, ya que invertimos las puntas y nos dio lo mismo. Sí, yo sé que es el mismo componente. En las observaciones tenemos que el voltaje se representa con la letra V. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de esta clase. Espero que te haya gustado. Recuerda, cualquier duda que tengas o sugerencia la puedes escribir ahí en el grupo de WhatsApp 5630800535. Nos vemos en la siguiente clase, porque ya vamos a empezar a realizar algunos proyectos en la mesa de trabajo y también, por supuesto, en los manuales. Y te voy a enseñar una aplicación que nos va a servir para poder realizar circuitos. Así que va a estar bien chingona. Cada vez vamos avanzando poquito a poquito y le vamos a ir agregando cada vez un poquito más y más. Nos vemos en una siguiente clase. Deja tu like.